¿Sabes que el parto es una parte de nuestra vida sexual? ¿Sabes que hay muchas similitudes entre el parto y el sexo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Sonia Encinas, sexóloga, sobre todo esto. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 20 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy está con nosotras Sonia Encinas. Hola Sonia y bienvenida. Hola, encantada de estar por aquí. Sonia Encinas es comunicadora, sexóloga y terapeuta sexual y de parejas. Sonia se describe como estudiante y aprendiz, eterna de saberes femeninos, creadora y creativa, y mujer de valores ferros. Hoy vamos a hablar del parto como parte de la vida sexual reproductiva de la mujer, de las semejanzas entre el parto y el sexo, algo que quizás sorprende a algunas oyentes. Y dejadme empezar leyendo este párrafo para introducir el episodio de hoy, del libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente de Casilda Rodríguez. El parto es un acto sexual en el que toman parte una pareja de seres. La excitación sexual de la mujer, inducida por el feto que ha llegado a término, si no estuviese bloqueada por el miedo y la cultura milenaria que pesa sobre ella. Produciría la relajación, el abandono al deseo y los flujos maternos necesarios para que el parto y el nacimiento fuera un acontecimiento gozoso y placentero para ella y para la criatura. Y también para que las criaturas, una vez fuera del útero materno, encontrasen un regazo, un vientre y unos pechos palpitantes de deseo, dispuestos a satisfacer los propios anhelos de calor, de contacto físico, de nutrición, higiene y protección. Bueno, entonces Sonia, introduciendo esto un poco y diciendo, ¿no?, que el parto forma parte de la salud sexual de la mujer, cuéntanos un poquito más sobre esto. Bueno, qué decir más allá de la gran Casilda Rodríguez, que es curioso, siempre me gusta introducir esto desde este lugar para que entendamos un poco el contexto, y es que desde mi abordaje profesional, que es la sexología, es curioso porque no se ha estudiado, ni se estudia ni se imparte un acompañamiento concreto a esta etapa de la salud de las mujeres, ¿no? A esta etapa vital de las mujeres, como es la búsqueda del embarazo, el propio embarazo, el parto y el posparto, ¿no?, puerperio. Entonces, para mí eso refleja muchas cosas. Desde luego, cuando yo me di cuenta, cuando yo pude atravesar mi experiencia profesional desde esta mirada, fue con mi propio embarazo. Pero hasta ese momento yo acompañaba sexológicamente sin esa mirada, sin tener en cuenta que lo que ocurre en esta etapa de la vida requiere ser mirado porque tiene hay unos factores muy concretos. Hay una situación muy concreta, hay un contexto muy concreto que nos atraviesa a muchas mujeres. Y del texto este que decía salvo algo, ¿no?, que es, claro, nos hemos alejado muchísimo de esa relación con el cuerpo, y a día de hoy, bueno, sí hay mujeres que sí que relatan, ¿no?, vivirlo de esa manera, no es lo habitual, y muchas, me incluyo, ¿no?, voy a hablar en primera persona también, ¿no?, del plural, muchas accedemos a esa información y sabiduría, queremos vivir una experiencia de embarazo y parto de esa manera, ¿no? Y es como nos lo creemos profundo, trabajamos por explorar en nuestro cuerpo para abrirnos a la experiencia y luego no sucede, ¿no? Y eso genera muchísima frustración también. Entonces, claro, yo supongo que para poder vivirnos desde esa experiencia sexual gozosa, ¿no?, en el parto, hace falta también de construir muchas cosas a nivel social, a nivel colectivo. No es una cosa que podamos deconstruir una sola, sino que realmente necesitamos cambiar la manera en la que nos estamos relacionando con el cuerpo. Y esto que digo para mí tiene que ver con el parto, por supuesto, pero absolutamente con lo sexual, con la experiencia sexual, con las prácticas sexuales. Sí, y es un poco, bueno, al final el sexo aún es un poco tabú, pero del parto tampoco, sí que oímos hablar, pero no de la forma, ¿no?, como hemos descrito en este texto. Sí, para mí desde luego lo es, también, porque al final el parto tiene una cosa que es, vale, sí que podemos decir que hemos parido, es decir, no es como cuando tenemos la primera menstruación o las menstruaciones que no vamos a las comidas familiares diciendo estoy menstruando, o no decimos ayer tuve sexo, pero
sí que podemos decir que hemos parido. Ahora bien, no hay contextos reales de escucha, de apertura para poder relatar nuestras experiencias de parto. También de eso me di cuenta en mi propio posparto, de decir, jolín, la gente te pregunta, ¿qué tal el parto? Y espera de alguna manera generalmente un bien, mal, no sé, me dieron puntos, no me los dieron, tal, hasta ahí. Pero no hay un espacio real en el que tú puedas en una comida familiar hablar de cómo lo viviste, pues cómo fue la dilatación, cómo fue el expulsivo, si sentiste dolor o no, si hubo placer, por supuesto, tampoco. No hay un espacio real. Entonces, sí, en lo profundo, aunque parezca que no, sí es un tabú. De hecho, Sí. incomoda a muchas personas cuando entramos en un relato más profundo. Claro, es que también, imagino, es la idea que tenemos del parto, es lo que hemos visto en películas, ¿no? Cuando pensamos en Friends o, ¿no?, a Rachel pariendo, gritando. Y es que no es un proceso que nos lo han quitado, ¿no? Un poco, que no... la imagen que tenemos no es la mujer en primera persona viviéndolo desde el cuerpo, desde la conexión con su bebé, ¿no? Sino que es, bueno, una cosa de médicos, una patología. Uh-huh. Un poco, entonces... Sí, yo creo bueno, que ahí pues está es lo la que se pérdida, espera. ¿no? La pérdida es cuando realmente ya como generación, porque ha habido saltos generacionales, ¿no? Todavía nuestras abuelas sí que podían convivir entre parto hospitalario, parto en casa, todavía se daba ambas cosas de una manera a lo mejor más natural. En el salto a nuestras madres ya era parto hospitalario y nosotras, también yo hablo con mucho sesgo, seguramente como tú, ya vemos más el parto en casa como una opción totalmente natural. Pero por desgracia, a nivel social, al menos en España, no es algo visto desde ese lugar como una opción más. Entonces, No. claro, nos lo han robado desde el mismo momento en el que entendemos nuestro embarazo, nuestro proceso sexual, vital, que es parte de nuestra vida, como algo que requiere ser controlado desde una mirada médica muy, como con mucho control, desde el miedo. Es cuando ahí está claro que ya hemos perdido el poderío, ¿no? De que esto es algo nuestro, que estamos preparadas para atravesar. Así es. Y ahora que decías esto de nuestras abuelas, yo me imagino, mi abuela parió 9 hijos en su casa, pero evidentemente acompañada de una matrona, bueno, que en ese momento no sé si era ni matrona como la conocemos hoy, ¿no? Pero una mujer pues muy experta en partos, pero los hombres no formaban parte de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿con quién hablabas de partos? Pues con otras mujeres y eso, pero no era una conversación que se hablara con todo el mundo, ¿no? Sino que era algo de mujeres, imagino. Total, y además no, esto, si lo pensamos, es muy reciente el hecho de que los padres o las madres, es decir, que la persona que acompaña no gestante esté en un paritorio o nos esté acompañando en el proceso de parto, porque es que hasta dentro del ámbito hospitalario, vamos, mi hermano tiene 20 años, pues mi padre en ese momento no entró. No les dejan entrar hasta el final, no acompañan el proceso de parto. Entonces es realmente muy simbólico de cómo se considera este momento. No, ahora ya no ni se concibe, ¿no? O sea, bueno, creo, a lo mejor también hablo con sesgo, que a lo mejor hay en algunos lugares en los que Otras todavía culturas, sí que... sí. Claro. Y es fuerte esto, es como, wow, o sea, claro, si lo piensas, tiene mucho que ver, yo desde la mirada crítica, ¿no? Y como más social, cuando no estamos acompañadas, cuando no hay una red de apoyo y de sostén, también perdemos parte de nuestro poderío, ¿no? Es como somos más fácilmente manejables, en realidad. Sí, sí, y es que es eso, que supongo que también antes los hombres no entraban dentro del paritorio, bueno, es que no había paritorio, era pues eso, un parto en casa o... Bueno, seguramente en tu casa, y estaba rodeada de mujeres, ¿no? Pero ahora que ha entrado la figura del médico, es un lugar externo, no es tu casa, no es gente que conoces, con la que pares, ¿no? Es personal sanitario que si has tenido suerte los has conocido, si no, no, puede ser que los conozcas ese mismo día. Entonces, sí, la idea de no tener a tu pareja a tu lado, ¿no? La persona que te conoce, que te puede abocar por ti, pues es duro. Pero por suerte esto sí ha cambiado y al menos sí que nos acompañan en la mayor caso de veces. Entonces, Sonia, ¿por qué sorprende tanto, ¿no?, que el parto sea parte de la salud sexual de la mujer?
Para mí es una pregunta que yo también me hago muchas veces, porque es evidente la respuesta, es decir, es algo que es innegable. Cuando hablamos de sexualidad humana, es verdad que desde el punto de vista sexológico, digo muchas veces, la mayor parte de veces que nos relacionamos con lo sexual no es con una función reproductiva. La mayor parte de las veces que nos vamos a relacionar con lo sexual generalmente va a ser por placer. O sea, ese es el mayor objetivo, es el placer, el disfrute. Y luego hay una parte que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, que forma parte de la sexualidad humana, y creo que esto todas las personas lo tienen bastante claro, hombre, pues dentro de la reproducción humana está claro que está la búsqueda del embarazo, el parto y un posparto puerperio. Entonces, dentro de esto es como, ¿por qué sorprende? Porque como lo sexual es tan tabú, voy a lo mejor adelantarme cosas, no sé si luego esto saldrá o no, pero yo digo, claro, cuando pensamos directamente en lo sexual, el imaginario sexual colectivo es un coito. O sea, tú dices sexo y ya alguien piensa en un coito heterosexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo digo sexual, como ese es el referente, no me termina de encajar eso con un parto, una experiencia de parto. Es como, no, que tiene que ver, claro. Entonces, ¿cuál es el error? El error parte de que pensamos que lo sexual es una práctica sexual coital heterosexual, cuando en realidad lo sexual tiene que ver con una experiencia vital. Y nacemos sexuales, nos moriremos sexuales, independientemente de nuestras prácticas. Podremos tener prácticas, eso será parte de nuestra experiencia sexual, pero habrá otras muchas cosas. La menarquia, ¿no? Primera menstruación es parte de nuestra sexualidad, la perimenopausia, menopausia, la madurez sexual, todo forma parte de nuestra sexualidad y cada etapa de nuestra vida tiene distintas características. Dentro de la etapa búsqueda de embarazo, parto, posparto, hay unas características concretas. De hecho, no es lo mismo las características del embarazo que las del posparto. Entonces, jolín, a mí esta duda que le genera a la gente esta cuestión simplemente me refleja cuánto desconocimiento tenemos acerca de lo sexual. Sí. Que muchas veces decimos, las sexólogas, ¿no? Decimos, joder, hay personas que dicen, no hace falta... Por suerte cada vez menos, ¿no? Pero no hace falta ir a una sexóloga porque en realidad voy a hablar mal, me voy a permitir hablar mal, porque follamos todos. Bueno, pero no lo hacemos necesariamente bien quiere decir adecuado a nuestros gustos, tampoco lo hacemos desde el bienestar, tampoco lo hacemos con total permiso, no lo hacemos desde la humildad, desde una curiosidad. Entonces, bueno, esto se debe acompañar. Claro que hay muchas cosas que revisar y una de estas es esto, oye, ¿qué entendemos por sexual? Porque eso también nos limita mucho. Sí, y imagino aquí que es, ¿no? Sobre todo por el sistema patriarcal donde vivimos, ¿no? Cosas como el porno o la visión que tenemos del sexo en general, ¿no? Lo que has dicho, sobre todo coitocentrista. Claro, yo diría que el porno ha reforzado después y más en las últimas décadas, ¿no? Esta mirada coitocentrista, por supuesto, pero viene de antes esta mirada, y claro, viene de un sistema patriarcal, pero aquí en concreto esto que nos viene a decir que encima las experiencias masculinas con respecto a las femeninas están a años luz. O sea, si hay una sexualidad representada con muchas limitaciones también y que les castra enormemente, es la masculina. A ellos les dan un guión no de permiso, sino de obligación para cumplir, para entrar en ese estándar. De nosotras ni se habla. Nosotras se da por hecho que nos tenemos que adaptar a un guión masculinizado totalmente estereotípico, ¿no? Porque para muchos hombres, y se ve cada vez más, lo hablamos muchas compañeras, que cada vez hay más hombres en consulta, está claro que tampoco funciona para ellos. Y ellos también están cansados de querer cumplir con ese rol. Entonces, bueno, ahí el sistema patriarcal, claro, cuando deja como segundas las experiencias sexuales de las mujeres, pues una de las consecuencias es que no se habla de experiencias vitales que no son la reproducción hombre-mujer para la búsqueda de un embarazo. Es decir, que lo que tiene que ver con el placer de las mujeres, con el clítoris, es lo que hace que, jolín, hasta hace nada no se hablaba del clítoris, es muy fuerte y es nuestro órgano principal de placer. O nuestros gustos se considerasen una cosa de segundas o se consideran que todavía sigue pasando, que es una cosa que me da mucha rabia, que seguimos hablando de preliminares cuando hablamos de las prácticas que justo más disfrutan las mujeres. Sí, como dejándolo, ¿no? Que no es importante, es lo de antes para llegar a...
Entonces, esto me lleva, ¿no?, a una siguiente pregunta, que es, Sonia, tú hablas mucho de dejarnos sentir placer, ¿no? Entonces esto pues también lo estás hablando ahora más en cuanto al sexo, pero también en el parto. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿De dónde viene? Claro, la respuesta va a servir por igual para ambas partes. Las voy a intentar no referirme a ninguna en concreto para que nos podamos llevar a ver a qué nos lleva cada una, ¿no? Pero al final algo está claro. Si queremos dejarnos llevar en el momento en el que ocurre la práctica, mal asunto. Es decir, la historia es revisar el contexto en el que estamos atravesando esa experiencia sexual. Claro, si yo vivo rígida, desconectada de mi cuerpo, sin movimiento físico, si además encima me hablo mal y me hablo mal de mi cuerpo, si me persigue la sensación de insatisfacción o de no validez o de insuficiencia y digo, todo esto es mi día a día, es mi cotidiano, pero cuando llega el momento sexual, ya sea el parto o sea el sexo, digo, ahora es cuando me tengo que dejar llevar. Claro, pues no funciona así. Entonces muchas veces, sorprende a veces, ¿no?, como la manera de abordarlo, que es, ya es que para poder llegar al núcleo, yo veo la práctica como el núcleo. Antes de llegar al núcleo de lo que pasa a nivel sexual, es que tenemos que revisar muchas capas anteriores. Cómo estoy viviendo, cómo me hablo, en qué contexto vivo, cuánto tiempo tengo para mí, cómo me relaciono con mi cuerpo en general. O sea, es decir, hay muchas cosas que cambiar. Claro, si yo quiero soltar el control en el núcleo, cuando en el resto de capas de mi existencia... Porque muchas veces, sobre todo mujeres, ¿no?, me dicen, joder, es que ¿cómo se suelta el control, Sonia? ¿Cómo se suelta? ¿No? Qué mal, porque soy súper controladora de mi vida, ¿no? Y es como, bueno, pero es que esto ha cumplido una función. No es que seamos así porque nos queremos castigar. Es que en mi día a día, tener el control me hace... Voy a hablar en general, ¿no? Pero es como... lo hemos aprendido para no tener riesgos. O sea, al final es una cosa de supervivencia. Por tanto, no es simplemente una tecla que yo pulso para soltar o coger el control. Es algo que ha cumplido una función muy potente, más en un sistema patriarcal en el que a las mujeres, en el ámbito sexual, se nos ha dicho constantemente, cuidado con lo que dicen de ti, cuidado con lo que te puede pasar, cuidado con los embarazos, cuidado. Entonces, claro, en ese cuidado yo tengo que ir alerta, cuidado de qué. Y luego resulta que cuando llego ya suelto el control fácil. Pues no funciona así. No funciona. Ojalá fuese tan fácil, pero no tiene sentido que pensemos que es así. Entonces, claro, para poder soltar el control necesitamos hacer cambios en nuestra vida, ser conscientes de que esto nos está limitando. Y a veces también necesitamos conectarnos con el cuerpo y con el placer de una manera sin llegar primero al tabú. A lo mejor me es más difícil soltarme en el sexo que soltarme en ver una puesta de sol y dejar que me atraviese la experiencia y liberar oxitocina, endorfinas, dopamina en momentos placenteros. Y cuando yo ya estoy relacionándome con el placer de una manera más cotidiana, entonces a lo mejor estoy más preparada para abordar lo que supone el sexo para mí, pero no puedo ir directamente al núcleo. Y en el parto en realidad para mí pasa igual, que en el fondo me doy cuenta de que es algo que también viví en primera persona. Es como, claro, yo no me había interesado por los partos en mi vida, o sea, ya en los últimos años, a lo mejor antes de la maternidad, no sé, algo se estaba abriendo en mi cuerpo y ya me interesaba leer sobre estas cosas, aunque todavía no quería ser madre, ¿no? Pero en realidad pasa igual, es como, claro, tú llegas a esto muy de nuevas y tu experiencia quieres que sea perfecta desde un guión otra vez, y no deja de ser otra vez el control, que tú quieres que tu parto sea así y sigues pensando que tienes el control. Sí. Entonces para mí eso fue una gran lección, porque claro que no fue como yo habría querido, ¿sabes? Entonces esa un poco es la cosa, que no se trata de un momento puntual, que tiene que haber un trabajo. Sí, y a veces creo también que es un trabajo generacional. Nosotras estamos haciendo ya un gran trabajo, sí, y las que vengan detrás seguramente ya tengan una herencia muchísimo más amable y muchísimo más poderosa. Claro. Nosotras estamos haciendo de puente. Sí, totalmente. Y creo también que a veces es un poco las historias que hemos leído, oído, ¿no? Si yo, en mi caso, pues mi madre tuvo un parto súper medicalizado. Todas mis amigas partos con epidural. Bueno, yo vivo en Londres y después me informé, ¿no? Hice el curso de hypnobirthing, después ahora soy profesora de no parto. Y todo este trabajo, un trabajo heavy para cambiar la mentalidad y decir, vale,
quiero este tipo de parto, que al final a veces puede salir y a veces no, ¿no? Que hay cosas que no podemos controlar, pero hubo una práctica para eliminar estos miedos y trabajar en ello. Pero si tú vives en un contexto donde tu madre ha parido de forma fisiológica, tus amigas también, y el parto se habla como algo que está dentro de nuestra cultura, de nuestra vida, ¿no? Cotidiana, bueno, no cotidiana, pero vida sexual, entonces ya tu mentalidad, ¿no? Tienes menos trabajo que hacer porque ya lo ves desde otro punto de vista. Esa confianza ya la tienes y sí, puedes conectar más fácil con tu cuerpo también, ¿no? Y también en otra entrevista que hice, creo que era con Silvia Molina y después una con Sandra Gómez aquí en el podcast, hablaban de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero esa conexión con el cuerpo ya desde el embarazo, ¿no? Lo mismo que has dicho tú, de no puedes llegar el día del parto y querer conectar con tu cuerpo para que te guíe en las mejores posturas que van a ser las mejores para ti y para tu bebé, si no estás conectada con tu cuerpo durante el embarazo ya o de antes, ¿no? Claro, fíjate que yo digo de antes, porque todavía, bueno, es posible que durante el embarazo, claro, por supuesto que hay reconexión con el cuerpo que podemos conquistar, claro que sí. Pero aún así siento de nuevo que es algo que viene antes, porque claro que tú puedes estar súper conectada, seguro que además lo verás con tu cuerpo, vivir un embarazo como si fueses, como digo yo, como una diosa, como lo viví yo, y luego llega tu parto y no ocurre como tú, o sea, no ocurre como tú esperabas o como tú deseabas, de esa manera, ¿no? Pues bueno, hay cosas que es que no tenemos el control tampoco. No, totalmente. Y también te digo una cosa muy importante, es el sistema donde parimos, que no ayuda. Claro. O sea, es como que lo estás poniendo todas las trabas a tu cuerpo para que te puedas relajar, desinhibir, conectar contigo, ¿no? Las interrupciones, los protocolos, hay un montón de cosas, los riesgos de los que te hablan, todo esto no te deja desconectar el neocórtex y poder conectar con la parte más mamífera, ¿no? Que es con la que parimos. Y de hecho es que en el mismo momento yo no parí en casa, parí en un hospital con un protocolo de parto respetuoso, que bueno, ya esto me parece fuerte, ¿no? Que tengas que decir que es un parto respetuoso. Sí, pero, respetuoso, esa palabra la verdad es que sí. Sí, pero que al final lo piensas y a medida que va pasando el tiempo, sí, respetuoso en las maneras de las personas que la acompañaban, pero respetuoso no es tener que salir de mi casa, porque por decisión mía, ¿no? Pero salir de mi casa, meterte en un coche, romper el momento ese en el que estás como que ya estás en tu proceso de parto, te metes en el coche, dolor, llegas, tienes que contar una y otra vez que llegas, en qué momento estás, te subes en un ascensor, las luces, el frío, es decir, del paritorio, es decir, aunque el protocolo de acompañamiento sea respetuoso, que también voy a decir respetuoso, porque creo que en según qué ámbitos es muy difícil que lo sea, por más que tu tono de voz y tu mirada sea amable, es muy difícil que sea un parto respetuoso cuando tienes frío. Sí. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia. Claro. Y un poco lo que has dicho, hay un vídeo, no sé, lo vi por Instagram una vez, pero me pareció súper interesante, que comparaban, ¿no? Era una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales y había alguien al lado, ¿no? Y le iba preguntando, bueno, ¿cómo vas? ¿No? Y le iban preguntando cosas, le van hablando y al final el chico ¿no? se levanta en plan, bueno, es que así no puedo. Y es un poco lo del parto, ¿no? Si tú le estás poniendo trabas, estás hablando, ¿cómo puedes relajarte y realmente dejar que tu cuerpo cree todas estas cóctel de hormonas y tal para parir desde el placer, desde el gozo? Si te están interrumpiendo todo el rato, ¿no? Y este vídeo me pareció muy, muy interesante porque es que al final hay un parecido muy grande entre el parto y el sexo, ¿no? Sí, sin duda, en esto desde luego, ¿no? Que al final digo muchas veces que en los últimos años desde mi maternidad, ¿no? Yo impartía ya docencia en Fundación Sexpol, ¿no? Para los másteres sexológicos y hasta ese momento no había habido una asignatura que abordase esto y desde mi experiencia maternal, bueno, pues se propuso esa asignatura y la acompaño, ¿no? Entonces una de las partes de la asignatura es justo esta, es comparar lo que hace falta, o sea, es decir, como que necesitamos lo mismo. Lo que necesitamos para una experiencia de parto satisfactoria, respetuosa, amable, gozosa, es lo mismo que necesitamos para el sexo, ¿no? Que al final es
intimidad, ¿no? Sentirnos como en intimidad, consentimiento para las cosas que van a ocurrir, movimiento también, ¿no? Porque claro, es como, yo quiero tener un orgasmo, pero no me puedo mover. No, pero lo tienes que tener de esta manera, en esta postura y tal. Bueno, pues no puedo, yo no voy a poder tener un orgasmo si estoy, yo qué sé, en según qué postura. Por tanto, es lo mismo, ¿no? Que al final yo necesito consentimiento, libertad de movimiento, o sea, movimiento en sí, necesito intimidad, necesito sentirme segura. Al final hace tiempo, ¿no? También es como, no, yo no puedo tener un orgasmo si me están diciendo, oye, que ya, Sí. que ya tienes que tenerlo, que ya. No, al final necesito el tiempo que sea, sin esa mirada, que es lo que llamamos el de dejar, bueno, es que de hecho es como de los 4 pilares cuando hablamos de tener un orgasmo, es el abandono, ¿no? Yo no me puedo abandonar si alguien me está diciendo cuánto queda. Claro. Y tampoco puedo relajarme, que es otro de los pilares. Necesito estar relajada interna y externamente. Entonces, al final, claro, hay muchos paralelismos que suceden y que los tenemos muy claros en el sexo, o espero, ¿no? O los tenemos más claros. Pero en el parto, sin embargo, no. Como tiene esa mirada tan medicalizada, pues no parece que sea tan importante. No, y en realidad lo es, ¿no? Y lo de las conversaciones también, ¿no? Que a veces cuando también hago los cursos de no parto, pues siempre digo una de las cosas es que el acompañante, el padre, la madre, pero el acompañante de parto que tenga las conversaciones con el personal sanitario. Y esto sorprende, o hasta algunos personal sanitarios, matronas o tal, si no están familiarizadas dicen como que se ofenden un poco, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo, porque si tú tienes que ir hablando con cada persona que entra, te sacan del planeta parto, ¿no? Y qué importante, y lo mismo, imagínate teniendo sexo y teniendo, o sea, que puedes hablar un poco o lo que sea, pero estás ahí en una conversación súper lógica, no te puedes sumergir en el... De hecho, si lo pensamos en paralelo, pasa igual que tú en el sexo, cuando estás en ese estado de excitación, yo digo, lo digo muchas veces, ¿no? Digo, a veces tú estás en el sexo, estás en estado de excitación y entonces dices cosas, te expresas de una manera que cuando pasa la excitación estás en frío, lo piensas y dices, madre mía, ¿sabes? Que puedes decir incluso, ojo, me habrán oído, no sé qué, pero en ese momento en el que estás a tope, dices cosas, o sea, como que estás en un estado muy distinto, un estado alterado, es decir, estás en estado de excitación y ahí pueden pasar muchas cosas y dices cosas y te metes en un rol que no es el que estás, en el que tienes en estado una vez que pasa la excitación. Nuestro estado neutro, ¿no? Neutro, no sé si se puede decir neutro, pero bueno, no excitado. Pues lo mismo con el parto, a lo mejor necesitamos dejarnos llevar a ese punto en el que la expresión, lo que ocurra a nivel verbal o la comunicación que se esté dando, se debe dar en un contexto muy determinado. Que tú estás en otra historia, tú no estás en el mundo en plan racional, estás en otro, estás en el sentir, el cuerpo, estás en... Por tanto, pasa lo mismo, necesitamos ese tipo de comunicación. Sí, sí. Y bueno, es que al final es lo que hemos hablado un poquito, pero es el tema de hormonas, ¿no? Que al final las hormonas que necesitamos para parir son las mismas hormonas que hemos necesitado para concebir, ¿no? O para tener sexo en general, que sobre todo es la oxitocina, ¿no? Y que un poco es la hormona tímida y por ese todo este ambiente que queremos conseguir donde nos sentamos, pues, en un lugar familiar, a gusto, seguras sobre todo, ¿no? Y que podemos, pues eso, estamos tan seguras, tan relajadas que podemos parir a nuestro bebé. Sonia, hemos hablado de las hormonas, de este ambiente que necesitamos en los dos lugares, pero a veces, ¿por qué nos cuesta tanto soltar y dejarnos llevar, ¿no? Pues tanto en los dos ámbitos, sexual y después en el parto? Para mí esto tiene que ver con lo que decíamos antes al final, ¿no? Que es si yo no he aprendido a soltar el control, si yo no he revisado esto antes, es decir, si yo no me he sentido... Primero, esa sensación de seguridad es fundamental, o sea, es decir, tener o sea, tener integrado que no estoy en riesgo, que estoy segura en cualquier caso. Y dentro de eso, una vez que yo estoy segura, puedo plantearme, investigar sobre qué me pasa a mí con el abandono y el control. De hecho, con el orgasmo, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que uno de los pilares que más cuestan cuando acompañamos una falta de orgasmo, no una anorgasmia, es el abandono. Y entonces a veces me dicen, pero ¿y cómo me abandono? Y ya solamente la pregunta, para mí ya muestra, digo muchas veces, que solo la pregunta ya es una muestra, porque tú me estás pidiendo un guión para abandonarte y yo no puedo darte ese guión. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que vivimos en el hipercontrol para sobrevivir, o sea, vivimos en una sociedad, aparte que también
si lo pensamos en los ritmos de un sistema capitalista, también tiene mucho de esto. Al final es para poder sobrevivir en un sistema en el que el centro no es la vida, el centro es lo productivo, lo económico, el hacer, hacer, hacer. Claro, yo necesito, a veces necesito separarme de mi cuerpo para poder sobrevivir, porque cuando voy al cuerpo digo, madre mía, es insoportable vivir así. Entonces, dentro de eso, claro, yo tomo las riendas desde un lugar muy racional y desde ese lugar tan aprendido, pretendo soltar el control, y no va de eso. Soltar el control va del cuerpo y es algo que ocurre de una manera amable y de una manera, o sea, es un poco a poco. Entonces nos cuesta porque vivimos en un sistema que nos lleva a estar controlando todo para poder sobrevivir, especialmente a nosotras. Sí, y de hecho yo creo que algunos ejemplos así en el embarazo, ¿no? Que a veces estás agotada, tal, pero no, tengo que ir a cenar con los amigos o no, tengo que ir a trabajar y no te estás escuchando y no, dándote el permiso de decir, estoy embarazada, estoy agotada, cancelo planes, ¿no? Y me priorizo. Y en muchas cosas, pasa, ¿no? Por ejemplo, porque imagínate que el hecho, esto a veces también ha salido en alguna consulta, ¿no? Cuando de repente dices, estoy embarazada, imagínate que te dicen, no te peses en todo el embarazo, no te peses. No, es que no te vamos a pesar ni te vas a pesar tú. Y hay mujeres que no conciben esto. No te peses. No, es verdad. Entonces solamente ya ese planteamiento de que necesito llevar un control de las cosas, necesito llevar un control de qué le está pasando a mi cuerpo, necesito, claro, tener unas pautas de unas medicaciones, de un tal, o sea, al final esa mirada requiere control, claro. Entonces, ¿cómo voy a soltar el control si necesito tener el control? ¿Cómo se hace esto? Sí, y es que ya yo creo que aquí desde el sistema, ¿no? Ya te lo están como inculcando que, por ejemplo, en Reino Unido no te pesan. O sea, hay muchas cosas bastante diferentes que creo que ya ayudan a que, bueno, ya ven el proceso de una forma diferente, ¿no? Que después si hay un problema, pues se puede mirar, pero en general, ¿no? Si tú tienes que ganar peso, es lo normal, porque estás haciendo crecer a un bebé. Pero sí, todo esto no ayuda, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de dejar ir el control también, y cuando pienso en el parto, para mí es un aprendizaje a la maternidad, ¿no? Porque ya queremos controlarlo todo, hasta desde el sistema médico, hasta hay mujeres que quieren una inducción, ¿no? Porque si saben, quieren controlar el día en que van a hacer su bebé. Y cuando en realidad dices, bueno, es que ya es un aprendizaje, tu bebé va a llegar cuando va a llegar y ya cuando eres madre, ¿no? Ya lo sabrás tú que eres madre también, que vamos, no puedes controlar muchas cosas, ¿no? De hecho, pequeñas actividades como salir a hacer un café, si tu bebé en ese momento está en plan berrinche, necesita bracitos, lo que sea, pues a lo mejor tienes que cambiar de planes, ¿no? O tú estás agotada y tienes que dejar ir un poco el control. Total, y esto es lo valioso, porque fíjate, tú misma lo estás diciendo y ahí también es bastante representativo, es que no tenemos el control, ni antes, ni durante, ni después. ¿Qué pasa? Que cuando hemos aprendido a vivir controlando todo esto que decía, ¿no? Decía lo del peso como un ejemplo simplemente de que a muchas les generaría mucho malestar no hacerlo, porque necesitan tener una pauta para poder medir el estado como racional, ¿no? Para poder medir cómo está su proceso. Y esto luego que claro, tiene una consecuencia después, claro, no es como, yo ya he parido a mi bebé y ya está, ya no. Luego todo ese control influye, por supuesto, en mi posparto muchísimo y en mi crianza muchísimo, y es todo el rato el gran aprendizaje de la maternidad, de, no tienes el control, ríndete. Uh-huh. Y a veces eso genera mucho dolor y sufrimiento en muchísimas mujeres. Porque de nuevo, no es una cosa que tú hagas, no es una cosa que tú eliges. No hemos elegido vivir así. Hemos aprendido a vivir así. Entonces, claro, ahora hay que desaprender. Pero para desaprender lo tengo que hacer con mucho mimo. Pero no sirve, por ejemplo, cuando lo digo en reflejo en la crianza para que nos aplica a todo, al parto, al sexo, pero no sirve que tú te estés diciendo en la maternidad, pero suelta el control, pero relájate, hija. Es como cuando tú estás en plan en un momento de ansiedad, pero pues relájate. Sí, claro. Como si yo pudiese elegirlo. No hemos elegido. Es un desaprendizaje para luego poder vivir más amablemente. Sí, más pues eso, gozar de lo que estás viviendo, ¿no? Y no sentirte que estás privándote de muchas cosas porque tú querías este control, ¿no? De hacer muchas actividades o lo que sea, pero tienes que estar más el aquí y ahora, ¿no? Que también los bebés y nuestras criaturas nos enseñan mucho en este sentido. Sonia, entonces, un concepto que muchas mujeres oyen hablar y dicen,
de que me hablas es un parto orgásmico. ¿Existen los partos orgásmicos? Pues mira, esa pregunta yo no la puedo responder. Sé que sí existen, los he escuchado y tengo grandísimas compañeras que, bueno, pues que los comparten y que hablan de ellos. Pero aquí me parecía interesante meter el planteamiento de que desde la mirada sexológica, por supuesto, esto no se aborda. O sea, ya te digo que hay una asignatura en Sexpol que al final es una institución a nivel sexológico de una mirada como muy crítica, política, como que une sexología y activismo desde este lugar. Hace tan solo unos años que se empezó a hablar desde esta asignatura de la reproducción y tal, de esto, ¿no? Que una matrona pues lo acompaña y habla de esto. Pero en realidad es algo que no abordamos en sexología, ¿no? Entonces, esto como punto de partida. Y luego, claro, yo leí muchísimo sobre parto orgásmico en mi experiencia porque era lo que yo deseaba. Y por supuesto, ni de lejos ocurrió. O sea, no fue, no te diré ni siquiera placentero, ¿no? Mi experiencia. Entonces, existen. Ahora, yo no sabría cómo... cuál es el camino para poder llegar a ellos, porque de nuevo hay algo que también es algo también que voy reflexionando con el tiempo, con distancia desde mi parto, ¿no? Que ya va dentro de nada, camino ya de 4 años, ¿no? Que ocurrió, y aún así todavía sigo dándome cuenta de cosas, con la distancia. Y es que es un poco lo mismo de antes, es que no tenemos el control tampoco. Claro que podemos facilitarnos una experiencia gozosa, claro que podemos ir desaprendiendo. Creo que también tiene que ver un poco con nuestra manera de ver el mundo y la vida antes de un embarazo, ¿no? Pero luego sí, nos podemos facilitar, abrir a esa experiencia, saber que existe, romper con mitos y creencias de que el parto es algo como una patología, ¿vale? Pero una vez que ocurre, yo ya no tengo el control de lo que va a pasar. Pero a veces pienso que sí, y entonces yo voy ahí queriendo poner una postura, pero ya cuando llega el parto y ya estás en el proceso de parto, mira, ahí ya... Es que ahí es realmente una experiencia tan mamífera en el sentido de que lo que ocurre ya yo no puedo no gritar. Pero fíjate qué cosa, ¿no? Porque seguro que esto resonará con muchas, que es, yo me había abierto a esa experiencia, era lo que deseaba muy desde lo mental, pero yo llegué al hospital y pedía perdón cuando chillaba. O sea, cuando yo expresaba, ¿no? En voz alta, cuando gritaba desde esa que yo pensaba que solo lo hacía yo en el mundo, y cuando publiqué un vídeo cortito de este momento, ¿no? Del parto, y tantas mujeres me decían, ¡buah, me remueve todo, me veo a mí misma, tal! Aluciné porque dije, ¡wow! Que no es mi sonido, es nuestro sonido. Entonces, aún así, yo pedía perdón a las que estaban allí en la sala. Imagínate, sí. Antes de entrar, ¿no? En la habitación que ya luego cuando ya empezó el proceso de parto. Claro, y entonces fíjate que en realidad no hay abandono para nada. Si tú estás pidiendo perdón, estás en otra cosa, estás resistiéndote al proceso. Sí. Tu cuerpo te está pidiendo hacer algo, pero tú estás queriendo taparlo, ¿no? Sí, y hay algo que también fue muy, muy significativo en esto, por lo del parto orgásmico, ¿no? Que al final es como que para mí requiere abandono, y no siempre es fácil porque no elegimos. O sea, yo vivo de una manera y en el parto te refleja un montón de cosas de cómo vives. Fue que cuando finalmente me puse la epidural, ¿no? Como muy bajita, ¿no? Yo podía sentir todo mi cuerpo y descansé. Entonces empezó mi dilatación. Pero que es curioso, ¿no? Es como, no, epidural, no, yo quiero haceros una epidural, no sé qué, ta. Y cuando me rendí, en plan, no puedo más, estoy agotada, fue cuando empezó todo a fluir y ya fue todo increíble, ¿sabes? O sea, a partir de ahí sí, ya pude sentir mi cuerpo, empezó el proceso de parto, disfruté de los pujos y entendí lo que quiere decir un gozoso, ¿no? Como... Pero hasta ese momento no me rendí. Cuando solté el control. Sí, y es que pasa mucho, ¿no? Mira, es que me viene un ejemplo, pero creo que también ayuda a... Bueno, para entender el concepto que estás explicando. Una mamá que había tenido 2 cesáreas previas y en el tercero quería un parto vaginal y se había preparado un parto fisiológico y tal. Quería un parto en casa, al final no fue, estuvo en el hospital y bueno, realmente lo quería, tal, estaba yendo bien, al final se estancó bastante el parto durante muchas horas y al tener 2 cesáreas previas le sugirieron cesárea. Pero bueno, le programaron como al cabo de 5 horas, ¿no? Porque a veces si no es una cesárea de emergencia, pues como que no tiene que ser aquí
aquí ahora, puedes esperar. Pues en ese momento ella como que se rindió, ¿no? Es como, bueno, no tengo nada que demostrar y pam, 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 todo empezó ya a coger el ritmo y tuvo su parto vaginal, ¿no? Y un poco, a veces son bloqueos mentales, ¿no? O de cuerpo, pero bueno, la cuestión es que es un mundo y es difícil poder realmente soltar y sí, confiar en ti y decir, bueno, pues no tengo que controlarlo todo, ¿no? Te tengo que dejar fluir. Y esto en realidad a mí me resuena tanto con la experiencia sexual, con lo que pasa en las prácticas sexuales, ¿no? En el sexo en sí, que es lo mismo en realidad. Hay una parte en la que solamente puedo gozar cuando me abandono, pero no elijo conscientemente abandonarme. Es algo que he de sentir. He de sentir que puedo abandonarme. He de sentir que estoy preparada para hacerlo. He de sentir que quiero abandonarme. También hay una parte de aprender a abandonarme. Cuando no es... Entonces, bueno, es un proceso. Claro, en el sexo nos da muchas oportunidades. Porque al final tú tienes sexo durante tienes muchos encuentros a lo largo de tu vida. Entonces, de alguna manera, es un reflejo mucho más habitual. Pero en el parto, ¿cuántas oportunidades tenemos para hacerlo, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, fíjate, ¿no? Este ejemplo que ponías que me emocionaba mucho escucharlo, hicieron falta 3 experiencias para llegar ahí. Entonces es como, wow, o sea que al final un parto es una experiencia muy fuerte. Yo digo que es un acto sexual que no vamos a olvidar en la vida, porque tú habrás podido olvidar el sexo que tuviste con X persona con 25 años y no te acuerdas de los detalles, pero un parto tú no lo olvidas. Es un acto sexual que se va a quedar grabado para siempre. Imagínate que esto, cuando yo lo digo muchas veces en los grupos o en el máster o en las terapias cuando acompaño a mujeres en etapa posparto, es muy fuerte, pero yo digo, imagínate cuánto dolor alojado en el cuerpo de generaciones anteriores que no han tenido un espacio para narrarse, en el que se las hagas, o sea, en el que lo que te devuelvan es, jolín, eres una diosa, ¿cómo has vivido esto? ¿Cómo has atravesado esto? ¡Qué fuerte! Has dado vida, ¿sabes? O sea, que no, que era como, qué bien, sí, pues bueno, sí, todo fue bien porque el bebé estuvo bien y tal, y luego resulta que te han dado 20 puntos, no sé qué, que no has tenido un espacio para poder narrar tu experiencia y tus emociones y frustración o lo contrario, ¿no? Es como, necesitamos soltar esa experiencia de nuestro cuerpo, porque de alguna manera creo que cuando no la soltamos, cuando no hay un permiso para narrarnos, se queda como... Es como si se quedase una cicatriz en el cuerpo a nivel sexual. O sea, es como... Necesitamos poder soltar nuestras experiencias sexuales, y estas son de las más fuertes que vamos a vivir. Entonces, sí, cómo ha sido tu parto tiene un impacto, puede tener un impacto en tu vida sexual, en el sexo que tengas. Es un hito. Sí, estoy completamente de acuerdo y me encanta cómo lo has narrado. Bueno, Sonia, estamos llegando al final. Una pregunta con la que me encanta terminar la entrevista sería, si pudieras dar algo a las mamás embarazadas que nos están escuchando ahora, ¿qué sería? Pues mira, si pudiera dar algo sería muchos momentos de respiración y sobre todo muchísimos momentos de placer, ¿sabes? O sea, me viene una grandísima amiga, compañera, matrona a la que quiero un montón, que es Cristina Triviño, y ella, me acuerdo cuando la escuchaba en los grupos, ¿no? Cuando decía, sacaba los dátiles gordos y era como, a las embarazadas, ¿no? Era como, cómete este dátil, y lo contaba de una manera como, te comes el dátil, cómete un mango jugoso, tal, conéctate con el placer más gozoso, desde el permiso total durante todo tu embarazo. A ver, conéctate con el placer durante toda tu vida, esa es la cosa en realidad, pero luego en ese espacio embarazo, que hay veces pues que tenemos el privilegio de tomar más conciencia y de tener un espacio como mayor de conexión con nosotras y nuestro cuerpo, más todavía, pero en realidad para mí no es para las mamás embarazadas, es antes, para todas. Vamos a conectarnos con el placer gozoso, vamos a regocijarnos en el gusto que nos da hacer determinadas cosas. Mira, meter las piernas en el agua del mar, comerte ese mango jugoso que decía, lo que sea, tocar cosas suaves, tomarte un zumito rico, o sea, es decir, regocíjate en el placer. Eso sería sin duda el consejo. Y mucha respiración en el placer. Wow, yo creo que me dan ganas de comerme ese mango jugoso y ese dátil. No, qué importante ya esta conexión. Qué bien, pues muchísimas gracias, Sonia. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer. Un episodio muy chulo y que seguro que les va a encantar.
Y bueno, podéis dar un vistazo a la web de Sonia, ¿no? Que impartes diferentes talleres. ¿Qué talleres tienes ahora programados? ¿Son en Madrid o son online? Hago también? combinación, tengo distintos, voy programando a lo largo del año los distintos encuentros pues que son a nivel experiencia sexual en grupo, ¿no? Pero es verdad que ahora en los últimos meses estoy intentando también llevar muchas propuestas, ahora que ya pude crear un equipo desde enero y somos 7 sexólogas, crear muchas propuestas mensuales online para poder llegar a muchas mujeres desde un abordaje sexológico feminista, que es el que nos caracteriza a todo el equipo, pero cada una desde su mirada, ¿no? Entonces al final estoy haciendo muchos encuentros online mensuales para el crecimiento sexual y luego los talleres que son presenciales, pues a veces viajo a Barcelona y luego digo, allá donde hay un grupo yo voy, o sea, es decir, si hay un grupo de mujeres que quieran llevarme a Bilbao, a Valencia, a yo qué sé, a Galicia, cualquier sitio, yo allá voy, o sea que no tengo ningún problema, deseando estoy. Qué chulo. Qué bien, pues muchísimas gracias Sonia y muchísimas gracias a todas las oyentes por estar aquí en otro episodio del podcast. Espero que acabéis de tener un feliz día o noche, depende de cuando escuchéis. Un abrazo fuerte y aprovecho para recordarte que están las plazas abiertas para el curso grupal de octubre. Es un fin de semana, 14-15 de octubre, donde tocamos todo lo que necesitas para el parto. Es el curso completo, en directo, junto con otras parejas. Un fuerte abrazo y que tengas unas felices vacaciones si estáis de vacaciones. O si estás trabajando, pues seguramente habrá menos trabajo que lo normal. Y bueno, me voy a tomar una semanita de vacaciones donde no voy a publicar un nuevo episodio, pero volvemos la siguiente semana. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.